Bueno, bienvenidos, acá estamos. Nos acompañan hoy desde España Albert Masdeu, desde Colombia Giovanni Londonio Romero, desde Puerto Rico Fernando Raúl Castro Álvarez, Luis del Jaral, de España, ¿no? Sí. Desde España, Federico Muriel, que es argentino pero está viviendo en Barcelona, y Franco Martín, que está en Córdoba, Argentina. Yo soy Santiago Perini, estoy en Mendoza, Argentina. Y la propuesta para hoy era un poco hablar de esta situación que se está viviendo a nivel mundial con esta cuestión sanitaria y ver qué se puede aportar, qué puede aportar cada uno de nosotros desde la astrología para entender y abordar este momento histórico que nos atraviesa a todos desde lo colectivo y desde lo personal, obviamente. Así que cualquier tipo de nivel de análisis es bienvenido, desde lo que cada uno quiera compartir. La propuesta es abierta, si quieren hablar más desde lo personal, desde lo astrológico, a nivel de astrología mundial, bienvenidos los aportes. Bueno, El que quiera empezar es bienvenido. creo que puedo empezar yo, ¿no? Claro. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, se te escucha bien. Perfecto. Ok. Bueno, sin duda alguna, este tema es de una preocupación y de un altibajo en lo que yo llamo la presentación noticiosa, la presentación oficial del tema, sobre todo por la contradicción en muchos elementos, las diferentes opiniones. Bueno, estamos en un punto donde la verdad es lo que más sacrificada está siendo, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdad en el fondo? Yo, por ejemplo, ahora esta mañana que estaba pensando un poquito en el tema, decía, pero bueno, ¿cómo es la historia? En este momento tenemos los dos planetas más pesados dentro del septenario, sin duda alguna. Júpiter en Piscis, Saturno en en Acuario, y entendemos que son dos buenas posiciones. Esos planetas trabajan a partir de la realidad de ofrecer cosas concretas, cosas que entendemos como ciertas. Si yo veo en Júpiter en Piscis una posibilidad de entender una realidad espiritual, si yo me presento, yo observo a un gurú, a un maestro con esa condición Júpiter en Piscis, yo le doy credibilidad o doy de hecho de que el mensaje de él tiene sentido, es adecuado para el momento. Si yo observo que Saturno está en Acuario, yo podría pensar, hombre, Saturno que es como el límite del mundo, como esa realidad, está acomodada, está en un punto desde la cual la podemos acomodar y entender mejor. Yo tengo la costumbre de entender estos dos planetas como los dos maestros, los dos sabios. La diferencia es que mientras Júpiter es un maestro en sabiduría, en conocimientos, Saturno es más el maestro de la experiencia, del tiempo, de la vida misma. Saturno acumula experiencia de los años, Júpiter acumula conocimientos, investigaciones. Entonces la pregunta es, si estamos en un momento correcto visto desde el cielo, a partir de los dos planetas importantes, porque aquí en la Tierra, aquí en nuestro entorno, eso está complicado, eso está al revés. Ahora mismo estamos asistiendo a una clase de tragedias, incendios, que en Estados Unidos, en el mundo del deporte, estamos esperando a ver si al señor Djokovic lo dejan ya participar, sí o no. Pero estamos también escuchando que estamos ante una nueva variante que es más contagiosa, más velocidad, pero que no es tan perjudicial. En últimas, si es cierto lo que leí o lo que escuché de uno de los científicos que participó en la creación de la vacuna de Pfizer, que él dice que incluso es una bendición tener un Omicron ya. ¿Por qué? Porque sus síntomas son tan leves, tan básicos, que no pasan de lo que es un estimativo de una simple gripa y que por ende la posibilidad de que nos contagiemos todos y nos recuperemos prontamente quedó abierta. Entonces uno dice, bueno, esto lo está diciendo alguien que tiene autoridad, que tiene entendimiento,
¿A dónde vamos entonces? Entonces, Mm. ¿vamos hacia el contagio general o definitivamente estamos controlando la pandemia? ¿Qué está pasando? Si volvemos al punto focal donde esto empezó, que fue la gran conjunción de Saturno-Plutón en Capricornio, seguimos creyendo de que esto está controlado por cierta, yo no voy a decir élite, pero sí gente que sabe lo que está haciendo. Entonces, si esta es la consecuencia, entonces estamos todavía como en un vacío, en una cosa que no la definimos. Yo tengo la esperanza, eso sí, no la he perdido, de que ese paso de Júpiter a Piscis nos ayude definitivamente a mejorar en las condiciones médicas. Si ese Júpiter ayuda a que crezcamos espiritualmente, por lo menos nos entendamos mejor como colectivo, como humanidad, entonces estamos en el comienzo de hacer cosas en colectivo. Y creo que ahí es donde hemos adolecido en muchos frentes, ¿no? O sea, muchos grupos trabajan para el beneficio y el desarrollo de cosas que terminan de beneficio solamente para unos cuantos, pero el grueso, el colectivo inmenso, está todavía adoleciendo de esos beneficios. Entonces yo sigo mirando el cielo y esperando que esos dos importantes planetas de verdad nos pongan en un punto donde entendamos a qué estamos apostándole el tiempo, la vida, el espacio y cuál es la posibilidad de estar bien. ¿En qué es que va a radicar que como colectivo estemos bien? Ya entendimos que sumar dinero, sumar grandes fortunas, no estamos bien. Vivir en países de alto desarrollo en todos los sentidos, no estamos bien. Alemania, Francia, países industrializados, están mal médicamente. Bueno, entonces no sé, creo que algo está faltando, o si este es apenas el comienzo de la recuperación, bueno, esperemos entonces que por lo menos estos 5 meses, tal vez 6 que Júpiter va a estar en Piscis, nos dé una expectativa de que, hombre, nos veamos mejor, nos conectemos mejor. Si Júpiter es la expansión, si Júpiter es la idea de que el mundo se puede hacer pequeño, pues que se haga pequeño la posibilidad de que podamos de nuevo conectarnos bien, estar en esta vida que teníamos antes. Esa es mi opinión inicial, hombre. No sé quién quiera continuar Mm. allí. Bien, me quedo con dos cosas, con lo que dijiste de que lo primero que se sacrificó acá en esta guerra para mí fue la verdad. Creo que hay una frase que lo dice, no me acuerdo quién es el autor, lo primero que, creo que era Esquilo, que decía, lo primero que se sacrifica en una guerra es la verdad, la primera víctima, porque es lo más difícil de encontrar hoy por hoy con las fake news que vienen de un lado y del otro, de derecha, de izquierda, de los conspiranoicos, como se los llama, y de los oficialistas, por otro lado. Y lo otro de Júpiter en Piscis, entrando en Piscis, me parece que también es algo que nos puede llegar a dar una ventaja, un aire, porque estando los dos juntos en Acuario, me parece que estaban como trabajando los dos para la misma agenda, y ahora quizás se abra una nueva posibilidad con esta salida de Júpiter de Acuario. Pero bueno, dejo hablar a los que saben más de estos temas, que son Albert, Fernando, los demás que están. Así que escucho. Bueno, en realidad, como astrólogos, muchos de nosotros, pues ya apuntábamos al hecho de que íbamos a vivir un giro civilizatorio. Un giro al menos dentro de esta era, ¿no? El paso a partir de la conjunción de los dos cronocratores en Piscis, perdón, en Acuario, principio de Acuario, teniendo en cuenta que habíamos tenido ya en la década de los 80 pues un adelanto con su conjunción en Libra, pues nos podía dar patrones acerca de por dónde iban a ir los tiros. También hay que tener en cuenta pues, que los programas que hay detrás pues, de la inteligencia, de acuerdo, que ha creado, de acuerdo a las condiciones a través de las cuales se han venido desarrollando los acontecimientos desde un punto de vista social, pues no están ocultos. O sea, realmente vemos movimientos muy importantes hacia un proceso de virtualización y hacia un proceso paulatino, de acuerdo, de tratar de favorecer las redes de información y tratar de conectar a los seres humanos como terminales pues, a sus propios dispositivos electrónicos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, básicamente para crear un mundo, se supone,
pues mucho mejor conectado, mucho mejor provisto, las necesidades humanas, un mercado en el cual pues, el trabajo y el ocio, de acuerdo, pues no estén claramente diferenciados, en el espacio hogareño y el espacio social y laboral pues sean el mismo, un espacio en donde las realidades carnales o las realidades físicas pues sean eludidas hasta cierto punto, en aras de construir un espacio de sueño, un espacio de sueño onírico, en el que las personas pues, seamos capaces de vencer las distancias, seamos capaces de vencer los límites, seamos en la medida de lo posible, de acuerdo, pues más libres en nuestra interconexión. Existe una idea, la idea de que el proceso de globalización pues es necesariamente un progreso. Y ahí está la clave de la cuestión. En el momento presente, el imperio de la idea del progreso nos lleva a pensar que cualquier posibilidad, es decir, cualquier posibilidad que tecnológicamente nos abre a un nuevo mundo, es necesariamente aquel por el cual pues, debemos discurrir. Y evidentemente, pues, para performar esa realidad, pues es necesario equilibrar muchos usos y muchas pautas y muchas reglas sociales, que son reglas sociales que favorecen un tipo de interacción entre las personas, que no es un tipo de interacción que compite con la plena focalización, con las estructuras de comunicación, bajo las cuales pues, se trata de construir esta nososfera, es decir, una esfera basada básicamente en el intercambio de ideas, en el intercambio de bienes. Estamos viendo, por ejemplo, una monetización del espacio virtual. Cada vez más son los que se enriquecen, se lucran, ¿de acuerdo? E incluso subsisten a través de conexiones virtuales con gente de todo el mundo. Se ha producido, por lo tanto, una vincularidad, una vinculación entre todos, desde todos los lugares, en función de nuestras propias inclinaciones, y estamos sosteniendo esta realidad pues, con nuestra intervención cotidiana. Desde mi punto de vista, y eso lo dije desde hace muchos años, que me quiso oír, la posibilidad de una pandemia era más bien la posibilidad de una pandemia no vírica, o al menos no vírica en un sentido tradicional del término, es decir, no vírica en el sentido de virológica, en el sentido de biológica hasta cierto punto, aunque bien sabemos, o deberíamos saber, de acuerdo, que los virus no son entes biológicos, es decir, no son seres vivos, son seres inertes. Lo que hay, bajo esta consideración, yo creo que la verdadera pandemia vírica, el verdadero virus es un virus, podríamos llamarlo así, un virus informático, por decirlo de alguna manera. Estamos viendo la introducción de una serie de programas, ¿de acuerdo? Una serie de dispositivos mentales que funcionan a través de satisfacer nuestras demandas y de favorecer nuestros caprichos inmediatos y favorecer el consumo y la rapidez en la satisfacción de los propios deseos. Lo que hace básicamente es crear una situación en la cual pocos pueden sustraerse a alimentar esta psicosis colectiva. En realidad es una psicosis colectiva inoculada en la sociedad en cantidades homeopáticas, ¿no? En el sentido de que tenemos como una especie de ventana de Overton en la cual se nos va introduciendo lo impensable, ¿de acuerdo? Acostumbrándonos a ello, y a través pues, de la participación de grupos marginales que ya están indoctrinados dentro de esa manera de entender el mundo, pues extendiéndolos y normalizándolos. Hasta que llega un momento, de acuerdo, en que una consigna de parte de cualquier organismo que más o menos ostente pues un rango de autoridad, pues hace que la gente se sume a ese carro de una manera dulce, de una manera simple, de una manera sencilla y por lo tanto de una manera cómoda, ¿no? Nosotros cuando vemos a Saturno en signos de aire observamos pues
signos dulces, por lo tanto, signos sanguíneos, signos sociales, pues vemos que hay, como decía Giovanni, ¿de acuerdo? Una cierta aceptación de lo que son esos límites de una manera natural, hasta cierto punto, porque se nos reviste de fuerte aparato argumentativo, ¿no? Y se nos viste una verdad dulce, ¿no? Yo, en mis tiempos universitarios, hablábamos mucho en aquel tiempo de lo que se denomina el poder blando, ¿no? Frente al poder duro de los poderes económicos y el poder militar y del poder de la hegemonía de los imperios. Ahora existe una especie de colonialismo cultural. Entonces, yo creo que quienes están construyendo este espacio corporativo, ¿de acuerdo?, han descubierto que la mejor manera de incluir su programa y hacerlo vasto y desarrollarlo por todo el mundo implica la complicidad de los elementos más activos de la sociedad que acaban arrastrando a las clases pasivas y generando pautas que pueden favorecer, ¿de acuerdo?, el desarrollo de este síndrome, ¿no? Que realmente es un síndrome. No nos estamos dando cuenta de que en el momento en el que nosotros ingresemos en ese marco de diversos universos paralelos en diferentes capas, pues ya llegará el momento en el que todos compartiremos la realidad con todos, pero en espacios virtuales diferentes. De tal manera, por ejemplo, que Sergio interactuará conmigo pues en mi propio mundo virtual. Y yo en el de Santiago, y el mundo virtual de Santiago será completamente diferente al mundo virtual mío. Y veremos, por lo tanto, una interacción en que Santiago será de una manera en mi propio mundo y de otra manera en el mundo de Fernando Raúl, en el mundo de Giovanni o de cualquiera de los que estamos aquí. Y eso, esa multiplicidad y ese proceso de sublimación, porque es lo que representa el aire, sublimación, proceso de liberación de las cadenas de lo material, ¿de acuerdo?, pues puede llegar a un proceso de desustancialización, ¿de acuerdo?, del individuo. Y podemos llegar a encontrar pues que en algún momento quienes somos, quienes padecemos, es decir, nuestra entidad social y nuestra realidad física, experimenten tal grado de divorcio, ¿de acuerdo?, que de alguna forma se hundan en los abismos de lo sórdido nuestra propia realidad física, privilegiando esa realidad metafísica. Atención, porque ese detalle es muy importante. O sea, en el sentido, y tal como yo lo veo, de lo que representa la metafísica desde el punto de vista aristotélico, por un ejemplo. Cuando nosotros estamos hablando de la metafísica, sabemos que es un nombre que no le dio Aristóteles en su momento, sino que fue Apolonio de Rodas, que fue el que dijo, bueno, los libros que vienen después de la física, esos libros hablan precisamente de teología. Es decir, una teología que habla de lo que hay en el orbe supralunar, lo que hay en el orden sobrenatural, es decir, en la esfera de los planetas, más allá de la esfera de los planetas. Cuando yo hablo de realidad metafísica, me estoy refiriendo precisamente al espacio noseológico, es decir, a ese espacio en que se producen los intercambios y la circulación de ideas. De hecho, eso concuerda perfectamente pues, con el propio paradigma de la astrología tradicional, que habla de que el mundo, más allá del orbe sublunar, es el mundo de las ideas universales, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es un mundo donde las cosas permanecen, del cual las cosas que vivimos en el orbe de la generación y la corrupción son meras copias. Hasta ese punto podríamos decir que podríamos trazar una analogía entre lo que es ese espacio, ¿de acuerdo?, metafísico y lo que es el ámbito de lo sobrenatural. En el ámbito de lo sobrenatural irrumpe de manera drástica lo simbólico y irrumpe de manera drástica el orden de las palabras y el orden también de las conexiones. Entonces, en este momento en el mundo se está promocionando una nueva capa, es decir, teníamos una capa basal, tenemos una capa conjuntiva y estamos creando como una especie de capa cortical en la cual los individuos ya no respondemos a nuestras propias necesidades, sino a unas necesidades superiores a las que servimos de manera voluntaria. Nos convertimos en nuestros propios guardianes. Entonces, en este punto, evidentemente,
la pandemia es la primera, es el primer proceso de formateo. La pandemia en realidad no es una forma etiológica que nos muestre la sintomatología de una enfermedad o de una decadencia en cuanto a la dimensión de nuestros cuerpos y de nuestras interacciones recíprocas. O sea, la epidemia lo que es una performance, es decir, es una tramoya en la cual nosotros nos reconocemos como actores dentro de ella. Y en ese sentido, de forma inconsciente, operamos siguiendo los ritmos de la autoridad. Es por eso que la autoridad nunca ha necesitado ser represiva para imponernos, por ejemplo, un confinamiento. El confinamiento nunca fue impuesto por la fuerza. ¿Por qué? Porque era una performance. Porque estábamos jugando el papel de ser una sociedad responsable, de ser una sociedad civil, de ser una sociedad equilibrada, ser una sociedad acodada, ¿de acuerdo? Y con un fuerte fulcro en lo que son los valores colectivos alrededor de lo que son los nuevos mecanismos de interacción entre nosotros. Y por lo tanto, más que estar viviendo una situación candente, como por ejemplo, pues no sé, pues una gripe de cólera, como se ha dado en África, o como se dio en Asia, o más que ver pues, una epidemia como la de gripe española o en otros momentos, que también hay que decir que en esos momentos ni se produjeron cuarentenas, ni se detuvieron los mecanismos de producción, ni las relaciones económicas se paralizaron. Y desde luego, una de las cosas que está demostrando, de acuerdo, esta pandemia es que existe un poder global, que realmente existe un plan y que ese plan está implementado y ramificado por todas partes. De hecho, no se esconde. O sea, realmente existe una agenda 2030 y existe una concordancia en cuanto a valores, criterios y estrategias por parte de todos los países, prácticamente a nivel mundial. Yo creo que esta pandemia ha necesitado. Esta pandemia ha sido requerida en el instante en el que el consenso en todas las capas del poder a nivel global, porque no hay ningún país disidente, no existe ningún país disidente en el mundo, estaba preparado. Y eso, desde luego, yo creo que arranca pues, de la época de la caída del telón de acero, que también arranca probablemente a través de un acuerdo que puede coincidir, de acuerdo, con conjunciones estratégicas que, bueno, que todos las conocemos en otros momentos de nuestra historia reciente. O sea, la anterior conjunción coincidiendo con la caída y lo que representó además la caída, fue un reseteo a nivel mundial, no solamente por lo que representó en cuanto a la expansión del poder militar estadounidense, sino también muchos registros de deudas onerosas o de registros de deuda, en principio, y se hundieron también con las Torres Gemelas, ¿de acuerdo? Y también la anterior, que coincidió pues, con el inicio, el primer ensayo de lo que es una pandemia mundial, que fue la pandemia del virus de la insuficiencia humana, es decir, el SIDA. En realidad afecta a una clase sectorial muy circunscrita, ¿de acuerdo? Pero que varía las políticas a nivel global de un espacio muy amplio, y al final es una pandemia que ha quedado reducida en el espacio y en el tiempo. O sea, en realidad actualmente ya no se habla del SIDA, nadie habla del SIDA, nadie habla de lo que es. De hecho, nunca se supo lo que es. Nunca se supo de qué muere una persona cuando muere de SIDA. Ni existe una enfermedad. El virus de inmunodeficiencia es un virus, ¿de acuerdo? Pues son virus que funcionan precisamente. Bueno, no me extendería más acerca de esa cuestión porque igual nos escapa un poco a nuestro tema. Pero bueno, básicamente eso es lo que yo pienso. Bien, muy bueno, muy interesante eso que decís de que más que una epidemia biológica es una epidemia psíquica, ¿no? Fernando había levantado la mano ahí, por ahí. Saludos a todos. Primero que nada, saludos a Albert
a Giovanni. Saludos al resto de los presentes aquí, específicamente pues, a Giovanni, a Franco, a Federico, a Luis, a Albert, que ya lo mencioné, y más que nada a Santiago por tomar la iniciativa. Voy a ser breve y no quiero ser repetitivo, pero primero que nada, Santiago, gracias por la iniciativa. Bien interesante de que pues, estemos pues, tomando esta pequeña iniciativa con el nombre de Astrólogos por la Verdad, cuando en el mismo nombre de la profesión que nosotros pues decimos llevar, la palabra verdad está intrínsecamente ligada a lo que nosotros hacemos, por eso es que somos astrólogos, ¿verdad? Vemos la verdad en los astros y el logo básicamente pues es la verdad y la verdad es Dios, punto. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en mente. En términos astrológicos, no quiero repetirme, pero desde el punto de vista tradicional, nosotros lo que estamos viendo son los resultados de la última gran conjunción y como consecuencia de la gran mutación que se da a cabo, ¿verdad? Y la palabra clave dentro de esta transición es la palabra sublimación, de cómo lo material se vuelve gaseoso, de cómo vamos pasando de una triplicidad de tierra a una triplicidad de agua, con ese periodo intermedio de 40 años de 1980 al 2020, para ser específicos dentro de lo que es. Disculpen, ¿hay alguien con un micrófono prendido? ¿Hay alguien? Ok. En términos de lo que es ese periodo de 40 años, de esa transición de lo que fue esa última gran conjunción o mejor dicho, esa última gran mutación a lo que es esta gran mutación. Y tenemos que tener en mente el trasfondo histórico de lo que sucede desde 1800 hasta 1980 en términos de lo que es la consolidación del Estado moderno luego de las guerras napoleónicas, lo que significa para nosotros dentro de nuestra tradición hispana, que es el desmembramiento del antiguo imperio y como consecuencia ese siglo XIX perdido, ¿verdad? El comienzo de ese hierro bicentenario de liberalismo dentro de nuestros países que ha sido pues terrible para todos nosotros, ¿verdad? Divide y conquistará, y eso es lo que has vivido pues muchos de nuestros países a lo largo de los últimos 200 años, pero más que nada lo que estamos viendo es la transición del segundo periodo al tercer periodo dentro de un periodo más grande de 1000 y pico de años que comienza específicamente con lo que es la reforma y lo que es el descubrimiento del nuevo mundo. Y como consecuencia estamos en el mismo medio de ese proceso que algunos dirán que es la desilusión civilizatoria en la cual nosotros nos encontramos. Si en la última gran mutación se consolidó el Estado moderno, el Estado burocrático, el Estado secular, desligado ya por fin de la iglesia, desligado ya por fin de la antigua casta administrativa de las monarquías antiguas europeas. Ahora, con este periodo de solapamiento del 1980 al 2020 y lo que está sucediendo ahora en el 2020, sienta los precedentes para lo que nosotros podemos pronosticar para los próximos 200 años. Y más allá de juicios personales, ¿verdad? Porque más allá de lo que es el aspecto astrológico, el astrólogo en términos de su pronóstico, lo que está proyectando son sus pues, perspectivas y sus ideologías. Aquí vemos el precedente. Y lo que mencionó Albert en términos de la performance, creo que dio en el clavo, porque más allá de una performance, lo que estamos viviendo no es una pandemia. Esto es una plandemia y básicamente es un teatro kabuki, donde estamos viendo que se vende algo como si fuese algo relacionado a salud, algo relacionado a seguridad, cuando realmente lo que es un plan de consolidación de poder internacionalista. Esto es político, esto es puramente una operación tecnocrática global para acumular el poder necesario a través de una crisis artificial, en mi opinión, ¿verdad? El jurista alemán Carl Schmitt dijo que cuando un país crea una constitución o crea una especie de carta magna para pues, fundar un colectivo, lo que sea, usualmente ese proceso inicial de preámbulo a lo que es la declaración de independencia o lo que es una revolución o a lo que es la creación de esa carta magna, tiene que haber una amenaza externa.
Y eso es lo que sucede en básicamente todos los procesos de consolidación nacional en todos los países. Siempre hay una amenaza externa que lleva a la consolidación de la Carta Magna y como consecuencia subsiguiente, pues lo que es la creación del Estado. Eso lo podemos ver en Estados Unidos, los americanos, las 13 colonias con la corona británica. Eso lo podemos ver a diferentes grados en nuestros países, la situación decimonónica de los criollos en relación a la corona de los Borbones, obviamente dentro del marco de las guerras napoleónicas. Pero ¿qué sucede? Cuando llegamos a un momento como este, donde, como dijo Albert correctamente, todos los países están a bordo de este plan tecnocrático, ¿cómo se puede consolidar un poder global, un poder internacionalista, o por lo menos un poder supranacional cuando las amenazas de antaño siempre son de un pueblo a otro, ¿verdad? ¿Cómo uno puede crear eso dentro de un ámbito global, internacionalista, moderno, globalizado, tecnocrático como este? Pues hay que crear esas amenazas. Y lo estamos viendo en los últimos 40 años, en ese proceso de solapamiento, dentro de las 3 amenazas, 2 de las cuales ya estamos viendo y la tercera pues no la hemos visto, pero es algo que puede pues gestarse dentro de los próximos 200 años con esta mutación, o quizás para la próxima, no sé, estábamos suponiendo, pero esas 3 amenazas, las 2 específicas que podemos ver, número 1 es la cuestión ambientalista, que sucede su génesis más o menos en la posguerra, pero pues que realmente tiene sus procesos ya anteriores dentro de los movimientos románticos decimonónicos, dentro de lo que es la herejía liberal, dentro de lo que es la revolución del tercer estado, que da paso a ese periodo que inaugura la gran mutación en tierra. Y es la idea de que la amenaza exterior para consolidar ese poder internacionalista es a través de la amenaza ambientalista, de que pues estamos contaminando, estamos, tú sabes, calentamiento global, enfriamiento global, la capa de ozono, la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso es parte de los precedentes que se están sentando para estos próximos 2 siglos. La segunda amenaza es precisamente la que estamos viendo y la que se inaugura con ese proceso de solapamiento con el VIH, que irónicamente tiene a 2 personajes en esa época que todavía están ahora. El Dr. Fauci en Estados Unidos, que era un portavoz en ese periodo inicial del VIH, que como Albert correctamente dice, no sabemos todavía ciencia cierta en el sentido literal y simbólico que es el VIH, ¿verdad? Y a la misma vez, pues la figura de Bill Gates, que comienza su carrera pues, empresarial dentro de Microsoft, no tanto dentro de esa situación del VIH, pero sí ya creando las bases para lo que va a ser su imperio de software, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo ahora, la cuestión de este teatro kabuki, de la pandemia, de un virus que ya la ciencia conoce hace mucho tiempo, de un virus cuyo origen no está a ciencia clara, cuya mortalidad se estima que es en menos del 0,1%, donde se vende como si fuera ciencia, pero si hay científicos que cuestionan la ciencia oficial, pues hay problemas. Estamos trabajando con un montón de terminología y nomenclatura que no está definida. Y cuando se define, la definen estos organismos internacionalistas que tienen unas prioridades bien fijas, que es básicamente esta cuestión tecnocrática. Y esa es la segunda amenaza que se puede pues concretizar en términos de consolidar ese poder internacionalista. Y la tercera, que no lo hemos visto, pero que probablemente va a suceder en algún momento, es la amenaza espacial, ya sea a través de algún tipo de meteorito o asteroide, acaba de salir una película al respecto, o quizás hasta alguna especie de teatro en términos de una invasión extraterrestre. Yo sé que suena muy loco, pero de seguro hace 100 años, si alguien hubiese dicho que iba a haber un virus que iba a mantener a la gente saludable en su casa, pues la gente también iba a pensar que era un poco extraño. Pero más allá de eso, desde el punto de vista de la gran mutación, lo que estamos viendo es el realineamiento de los antiguos paradigmas. Ya no hay derechas, ya no hay izquierdas, ¿verdad? Y lo estamos viendo, y si ustedes tienen activismo en sus países, ustedes lo van a notar. Las izquierdas dicen que la pandemia es un plan hacia un comunismo internacionalista, mientras que las derechas dicen que la pandemia es un proceso del capitalismo tardío que explota a los trabajadores, que explota a la gente pobre y a todas las otras parias como los transexuales y las mujeres y los enfermos y así por el estilo. Pero en esencia ambos están diciendo lo mismo, porque estamos viendo el realineamiento de los paradigmas dentro de esta nueva mutación. Y estamos
ya se acabó lo viejo y estamos en el comienzo de lo nuevo. Y obviamente pues uno puede hacer sus conclusiones propias de cómo se van a expresar esos nuevos paradigmas, quizás un bioconservadurismo contra un liberalismo transhumano dentro de lo que son los paradigmas que se están sentando con esta cuarta revolución industrial. Pero más allá de eso, tenemos que estar al tanto que el resultado de esto es un proceso de deterioro civilizatorio, es un proceso de involución, es el proceso de un mundo que ha dejado la tradición, es un proceso de un mundo que se ha entregado a la herejía, que se ha entregado a la apostasía, donde hombres le tienen miedo a un virus, le tienen miedo a un microbio, le tienen miedo a salir a la calle. O sea, hemos involucionado a tal punto de que estamos enamorados de lo material, estamos enamorados de los 5 sentidos, estamos enamorados de este periodo transitorio y no tenemos una conexión fija, tradicional, religiosa, al más allá y al porvenir, ¿verdad? Y como consecuencia nos están esclavizando, o mejor dicho, nos están pues oprimiendo, mejor dicho, con mentiras tecnocráticas, porque al fin y al cabo esto es una pandemia de una tecnocracia global, materialista, histórica, atea. Y esto en el pasado no se pudo haber hecho y se puede hacer ahora porque estamos viviendo 200 años, 2 siglos de nihilismo, 2 siglos de liberalismo, 2 siglos de materialismo histórico ateo, a tal punto de que hemos llegado a un momento donde la gente no tiene una educación metafísica, no tiene una educación teológica, no tiene una educación en relación al intangible, y cualquier magia negra que se proyecta a través de los medios va a triunfar como evidentemente ha triunfado. Para concluir, tengo que secundar lo que dijo Giovanni Londoño en relación al tránsito a Júpiter. Yo creo que ahora en Piscis pues vamos a tener un respiro, pero al parecer pues tomando en cuenta la astrología tradicional y los cronocratores, pues el otro tránsito que habría que ver es cuando Saturno entre a Piscis tropical, que si no me equivoco va a ser para marzo o abril 2023, y Dios mediante pues probablemente para ese entonces ya esta situación va a pues a enfriarse, pero sienta los precedentes para lo que podemos esperar por las próximas décadas. Adelante, paso el micrófono. Gracias, Fernando. Muy bueno el análisis. Me quedo con ese concepto de bioconservadurismo como un concepto a usar. Fede, Luis. Realmente ese concepto es secundario. Realmente lo importante es entender el paradigma entre tradición y modernidad y darnos cuenta de que esto es un proceso de herejía. Esto es un proceso de liberalismo rampante. Y no es una cuestión de ser bioconservador, es una cuestión de darse cuenta que los problemas políticos no tienen soluciones políticas ya. Los problemas políticos tienen soluciones metafísicas y teológicas, porque los problemas parten de esa rebelión, de esa revolución contra el logos mismo, siendo nosotros astrólogos. Adelante. Sí, claramente para que esto tuviera lugar y se desarrollara de la forma que se está desarrollando, primero tuvo que haber un proceso de destrucción de otros valores más básicos, porque si no, no se puede entender esto que vos decís de que un hombre, un varón o una mujer también tengan miedo de salir a la calle por un virus, ¿no? Siendo que, por ejemplo, acá en América se dice que San Martín llevó a cabo la liberación, entre comillas, ¿no? Enfermo, en camilla, lo fueron llevando y él comandaba el ejército estando enfermo. Hoy por hoy algo como eso sería impensable porque San Martín se quedaría en su casa abrigadito con su manta tomando un té con miedo a salir, ¿no? Así que sí, claramente primero hubo un proceso previo que ya llevaba unos cuantos años. Bueno, no sé si tienen algo para aportar también Luis, Fede, Franco, los escuchamos. Hola. Nada, me hace recordar, después de todo lo que acaba de decir Fernando y Giovanni y Albert, una frase de Mark Twain que decía, el hombre es un experimento, el tiempo demostrará si valía la pena. Terrible frase, pero bueno, para seguir aportando a lo que ya venían
diciendo los demás, sobre todo lo que decía Giovanni, esto de que es dicotómico, que al estar los planetas ahora, los cronocratores en sus respectivas regencias, tanto Saturno, el maléfico superior en un signo donde supuestamente se aplacan sus condiciones de maléfico, porque al estar en Acuario, que es caliente y húmedo, y como decía Albert, son signos dulces, los signos de aire, y donde se van a dar las subsiguientes conjunciones, parecería ser que va a ser una virtualización de la humanidad en el peor de los sentidos, porque los signos de aire son los signos de las representaciones, y en este tránsito de Júpiter en Piscis, donde se supone, como decía Giovanni, es este gurú que ingresa en ese signo donde se supone que nos tenemos que elevar en conocimiento espiritual, y acá en Argentina tuvimos, además de esta ola de calor, una ola de casos increíble. Bueno, con respecto a los tránsitos, la Argentina tiene a Júpiter en los primeros grados de Escorpio y está afectando desde la casa 6, entonces es una cosa bastante dicotómica, como lo venía diciendo, pero yo creo que tiene que ver con eso, con la virtualización de la humanidad en el peor de los casos. Y para no ser reiterativo, como haciendo reminiscencia a lo que venían diciendo con esto de cómo nos vienen imponiendo a modo de pandemia la cuestión de los virus, y cómo nos imponen la forma de afectar las relaciones interpersonales. Bueno, con el HIV, en los 80 fue con el preservativo y ahora con el barbijo. Es impresionante cómo de alguna u otra manera nos están diciendo, bueno, hay que relacionarse de una manera distinta. Ese es mi pequeño aporte. Le paso la voz a los demás que están ahí. Interesante la repetición de ¿no? de la metáfora de preservativo, barbijo como medio de interponerse entre el contacto humano, ¿no? Entre los genitales, y ahora ya es a nivel de la cara y de la voz y de la respiración, ¿no? Primero abajo, ahora arriba. Luis, Fede. Bueno, hola a todos. La verdad que es un placer escucharlos antes que nada. Me sacan mucho de lo que podía aportar. En realidad me dejan prácticamente en un lugar empatado en un sentido. Pero hay algunas cosas que me gustaría plantear en forma de preguntas. Pero antes que eso, lo siguiente. Creo que en la dinámica de la conversación se va generando esa entidad del otro que nos está haciendo algo, y es una manera de verlo, y es una manera de... O sea, lo quiero relacionar con lo siguiente. Tomo un poco la idea de la performance, del teatro, ¿no? Que traían Albert y Fernando. Eso ocurre porque en simultáneo, como tribu o como grupo de tribus humanas, como colectivo tribal, quiero decir, estamos respondiendo a ciertas pautas, ¿no? Esto es un poco lo que estaban contando desde otro ángulo. Y eso en algún lugar nos engancha. Da la sensación de que vivimos en un momento en el que, Albert, decías, esto está visible,
Y uno puede decir que sí y que no, en el sentido de que puede estar visible, pero puedo estar performateado para no querer verlo, ¿no? O para no verlo, una especie de hipnosis colectiva. Entonces, hay un lugar donde en simultáneo la indistinción de la verdad, como decía Baudrillard, es un punto que está para muchos siendo una cuestión, porque uno no deja de encontrarse o grupos de redes sociales o lo que sea, ¿no? Como por ejemplo acá un grupo de vecinos donde dice, bueno, un montón de gente cree que esto del virus es una mentira. Bueno, está lleno de locos. Entonces hay para todo un sector donde esto no es tan planteable siquiera. La pregunta, digamos, en relación a esto es, a mí hay un tema que me viene para ampliarse en simultáneo, solamente lo voy a nombrar, ¿no? Es la aproximación de la singularidad en el mundo de la inteligencia artificial. Las preguntas que me surgen para los que quieran, digamos, sumar a esto, en relación a agregar a este tema también, es cómo ven el tema de Urano en Tauro, la relación con lo biológico, qué es lo que va a pasar con eso, porque a veces da la sensación de que el tema, tomando siempre la astrología tradicional, ¿no? Tropical, porque esa es otra pregunta por ahí para Fernando, ¿cuál es, o bueno, no sé quiénes otros andan con la astrología védica aquí, pero digamos, los signos cambian, hay veces que hay cosas que se pueden ver diferentes, entonces, ¿qué es lo que tienen por ahí para ver desde allí? Y el tema de Urano en Tauro, estos son temas que me gustaría quizás agregar a la conversación. Bien, sí, no sé quiénes de acá usan a Urano o lo tienen en cuenta, porque sé que hay algunos más tradicionalistas que otros, y el tema de lo sideral le agregamos sí, un grado de complejidad, porque por ahora estamos manejándonos, creo, con lo tropical, que es donde más o menos estamos la mayoría de acuerdo, pero sí, obviamente cualquier otra mirada es bienvenida. Lo dejamos hablar a Luis y quizás después alguna respuesta a eso que planteó Fede. Luis. Hola, bueno, pues agradecido por todo lo que habéis aportado, vastísimo, se podían tomar muchísimas líneas de desarrollo por ahí. A mí me gustaría, al hilo de lo que habéis comentado, de lo que ha comentado Fernando, por ejemplo, la perspectiva de que estamos en un momento culmen, en un Kali Yuga, ¿no? Desde la perspectiva tradicional. Me gustaría, no sé, proponer un acercamiento a una visión macro, digamos, de alguna forma, de este proceso que estamos viviendo, como almas encarnadas aquí, si lo queréis ver de esta manera. En este momento de la historia, de la trayectoria humana en este escenario, ¿no? Creo que hay dos perspectivas para intentar explicar esto. Una sería la perspectiva tradicional, que es más bien involutiva. Estamos en un momento de máxima separación de la fuente, de máxima separación de nosotros mismos, por tanto, un Kali Yuga, un momento de máxima oscuridad. Creo que es muy evidente, ¿no? Los paralelismos con textos como el Apocalipsis, por ejemplo, son muy evidentes ahora, ¿no? Bueno, pues la marca de la bestia y todo esto. Pero otra perspectiva evolutiva, que bueno, es mucho más reciente, no sé si la podríamos considerar, no la podemos considerar tradicional, aunque hay algunas bases antiguas por ahí también. Es la perspectiva más evolutiva, de evolución de la consciencia, de la que han hablado pues, muchos autores como Jan Gebser, Teilhard de Chardin, Owen Barfield, Rudolf Steiner, por ejemplo, ¿no? Que el propio zodiaco podemos verlo así como una
como una evolución de la consciencia que desarrolla un sentido de identidad en Cáncer, que se expresa en Leo, que encuentra un momento de crisis y de encuentro con la sombra en Escorpio y acaba pues disolviéndose en Piscis, ¿no? En una espiral que encuentra paralelismos, por ejemplo, en el esquema del viaje del héroe o en el propio tarot, por ejemplo, también, ¿no? Podemos verlo así, de esa manera. Entonces, desde esa perspectiva, se venía anunciando, por ejemplo, Richard Tarnas hablaba de que estamos entrando en un momento en el que el desarrollo del ego colectivo, de la mente racional de la humanidad, la mente occidental, que hablaba Richard Tarnas, estaba llegando a un punto crítico, ¿no? Como si estuviéramos entrando a una fase 8, una fase de Escorpio, en el que nos íbamos a encontrar con una iniciación, con un encuentro con la sombra, con un nigredo. Y bueno, pues desde mi perspectiva, eso es precisamente lo que nos estamos encontrando en estos años con el paso de Plutón por Capricornio, que todavía pues le queda año y pico. Estamos viendo un poco la sombra de la consciencia humana, del ego humano, que está encarnado de alguna forma, ejemplificado por estas élites del poder, o como las queremos llamar, que en realidad siguen el mismo modus plutoniano de acaparación de poder o de sacrificio externo para hurtar su propia transformación, ¿no? La transformación necesaria que implica una muerte del ego para acceder a un mayor nivel de conciencia, a una conciencia transpersonal, ¿no? Toda esta tendencia al transhumanismo, a perpetuar la vida humana, la vida del ego, al fin y al cabo, ¿no? Que si lo vemos desde una perspectiva del alma es delirante. Entonces, y estamos viendo un poco también en qué nivel de conciencia está la humanidad a nivel colectivo, ¿no? Estamos viendo que la mayoría está en un estado de fase Cáncer, todavía ligado a una pertenencia, obediente de la autoridad paterna, capricorniana. Muy pocos están en una individualidad leonina, y los que están en un punto muy racional que son incapaces de aceptar la oscuridad, ¿no? o la sombra, ¿no? La existencia de que pueda haber poderes ocultos manejando todo esto, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto es muy interesante y una forma para mí de dar sentido a este momento en el que estamos, y yo lo veo como un encuentro con la sombra, como una muerte colectiva que nos está abriendo los ojos a lo que somos en realidad, al punto en el que estamos como humanidad, ¿no? Y que visto desde este punto de vista, pues es un proceso que solo puede traer cosas positivas al final, ¿no? A pesar de todo lo que estamos experimentando y de todo este ambiente de muerte y de control, de manipulación, de sombra. Yo tengo confianza en ese proceso. Es lo que quería aportar. Buenísimo, Luis, gracias. Sí, está bueno tener un poquito de esperanza también. No sé... Fernando levantó la mano. Sí, para añadir cosas en relación a lo que preguntaron los dos amigos ahora mismo. Y de paso, Albert y Giovanni también me pueden corregir si digo algo incorrecto, si pueden añadir lo que ustedes deseen, pero varios puntos. Yo creo que ustedes sabrán que desde el punto de vista tradicional, pues no se toma en cuenta los planetas transaturninos por varias razones que no nos vamos a meter ahí. Hay astrólogos tradicionales que los usan. Yo no lo uso. Yo creo que Urano y Neptuno puede que tengan algún tipo de validez desde el punto de vista de astrología mundana, pero estrictamente ligados a la crisis del mundo moderno y la modernidad, y como consecuencia amplían
y profundizan esa crisis. Como consecuencia, pues no sería meritorio ni útil utilizarlos para salir de ese trauma o de esa crisis, mejor dicho. Dicho eso, pues tengan en mente que yo sé que hay astrólogos modernos que utilizan los transaturninos para explicar varias cosas, pero lamentablemente, pues desde el punto de vista tradicional, es muy difícil tomarlo en cuenta porque las explicaciones, tras que no siguen el canon tradicionalista, pues realmente no son convincentes, ¿verdad? Y eso es un tema en sí mismo, y aquí estamos pues hablando respecto a lo que nos une y no lo que nos separa. En segundo punto, pues sí, yo estoy utilizando, y creo que todos aquí estamos utilizando tránsitos tropicales. Obviamente, pues en la cuestión sideral, dependiendo de la Yanamsha que se utilice, pues la mayoría de la gente usa el Lahiri, el Chitrapaksha Yanamshi, como consecuencia las posiciones pues varían alrededor de 24 grados en relación a las tropicales para atrás, ¿verdad? Otro punto muy importante que tenemos que recalcar es que, pues, a diferencia de lo que la mayoría de las personas creen, la astrología védica, como se conoce en Occidente, realmente tiene mucho más de astrología moderna que de astrología tradicional. Y esto es algo que yo pues descubrí con algo de dificultad y frustración en mis años de aprendizaje. Y como consecuencia, pues hay muchos conceptos dentro de la astrología védica que no son netamente tradicionales, muchos son modernos, yo diría la inmensa mayoría dentro del contexto occidental, especialmente el contexto anglosajón, que es donde pues irrumpe la astrología védica con fuerza, pues ya después de la posguerra, en el siglo XX, ¿verdad? Y como consecuencia, pues hay muchas cosas que pasan como tradicionales que son modernas, y a la misma vez no le podemos restar importancia. Hay muchas cosas tradicionales que están en la astrología védica que salen pues de otros contextos, desde el contexto helenístico y del contexto perso-árabe, y que están ahí escondidas. Dicho eso, pues hay que tener en mente que la astrología mundana per se, como se conoce hoy en día desde el punto de vista tradicional, no es pertinente a la astrología védica, ¿ok? Y eso hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Porque en la astrología mundana, la idea de los desarrollos de los reinos, el desarrollo de ciertos lugares predeterminados en relación a los nobles, a los reyes, pues es algo que tiene pues mucho desarrollo dentro de la tradición perso-árabe a partir de finales del siglo VIII y siglo IX. Y eso pues se recupera dentro de la astrología védica con la influencia posterior, pero posterior al siglo IX. Dicho eso, pues hay que tener en mente que en la astrología védica no existe tal cosa como una astrología mundana en ese sentido, pero sí existe la astrología mundana, pues digamos metafísica, religiosa, netamente védica, aludiendo al concepto que pues que todos ustedes conocen, que es el del Kali Yuga, ¿verdad? Lo que sucede con el Kali Yuga es que pues no estamos claros dónde en el Kali Yuga estamos, no estamos claros en relación a cuándo empezó el mundo según el cálculo védico. Obviamente van a haber muchos védicos que van a decir que estoy equivocado, pero de la misma manera puedo conseguir a otros hindúes y otros pues yotishis del Sanatana Dharma que van a contradecir esos mismos hindúes, porque contrario a la que la mente occidental promedio piensa, pues el contexto hindú es sumamente heterogéneo ay Dios mío, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No quiero decir cáustico, pero heterogéneo y ecléctico, esa es la palabra que estoy buscando, ¿ok? Pero sí, la mayoría de los hindúes van a decir que estamos en el Kali Yuga. Hay una minoría que dice que estamos en Dwapara Yuga, específicamente los adeptos de Sri Yukteswar, pero tú sabes, no hay un consenso. De la misma manera que no hay un consenso con el Ayanamcha, de la misma manera que no hay un consenso con un montón de otras cosas. Dicho eso, tenemos que tener en mente pues que sí, la mente occidental, pues viendo el contexto hindú, pues dice, pues estamos en Kali Yuga, esto y la otra cosa, whatever, pero a ciencia cierta, en términos de cálculos, no sabemos, ¿verdad? Ahora bien, volviendo al tema de la cuestión tradicional de cómo vemos la cuestión mundana, hay diferentes puntos de vista también. Yo y creo que Albert también mencionamos la perspectiva de las grandes conjunciones y las grandes mutaciones
que parten de Abu Mashar, ¿verdad? Que nuevamente eso es el contexto perso-árabe islámico, la idea de que cada 20 años se junta Saturno y Júpiter, cada 200 años y pico hay grandes mutaciones y cada 1000 y pico de años hay cambios grandes donde se repite el ciclo de las mutaciones en fuego, ¿verdad? Eso es una manera de verlo. Otra manera tradicional de verlo es con la cuestión de las yugas, pero el problema de las yugas es lo que acabo de mencionar. Hay otra manera de verlo, más allá de la cuestión astrológica, sino más bien de la cuestión escatológica cristiana, ¿verdad? La cuestión del anticristo, la segunda venida, eso es otra manera de verlo, no necesariamente una netamente astrológica, pero sí una cronología que diría yo que puede ir de la mano con las grandes conjunciones. De dicho modo, hay otra manera tradicional de verla, que muchos de ustedes la conocen, que también ha sido adoptada burdamente por la astrología moderna y digamos, pues la perspectiva moderna, que es la de la era, ¿verdad? Pero ahí hay mucho debate. Hay algunas personas que van a jurar y perjurar que estamos en la era de Acuario, pero todo señala a que no, a que todavía estamos en la era de Piscis. Y pues nuevamente no se sabe exactamente por varias razones que no nos vamos a meter ahí, la idea de la precisión de los equinoccios y las constelaciones. Yo todavía, para ser honesto con ustedes, no estoy del todo claro en ese aspecto porque hay mucho en relación a lo de las eras que pues es invento, ¿verdad? Pero más allá de eso, hay diferentes maneras tradicionales de ver el desarrollo de los tiempos. Y no necesariamente siempre va a ser un proceso de involución y de deterioro. Lo que sucede es que obviamente desde el punto de vista cristiano, católico, que les guste o no, es nuestra tradición hispana y es una parte intrínseca de lo que somos nosotros, de lo que son nuestros antepasados, a menos que usted sea pues hijo de un emigrante musulmán o hijo de un emigrante chino o hijo de un emigrante africano, pero eso es intrínseco a lo que es, utilizando un término védico que algunos dirían que es hereje, a nuestro karma, ¿verdad? Y básicamente a lo que es nuestra sangre. Y como consecuencia, pues sí, desde esa perspectiva católica, pues hay un proceso escatológico de deterioro que parte de la idea, pues, de que tiene que venir un proceso de deterioro para que venga el anticristo y después la segunda venida. Pero eso es una cuestión teológica, pero que sigue siendo tradicional. Ahora bien, desde el punto de vista de las grandes mutaciones, pues estamos en el medio de un periodo y uno puede decir de que es involutivo, de que es de deterioro, pero realmente la palabra clave es la sublimación. Es como todo lo concreto pasa a aire y eso lo estamos viendo y esto lo he hablado con Albert en un video que hicimos, de cómo todo lo que se consolida en ese periodo de 200 años, cuando se consolida el Estado moderno, el Estado burocrático, cómo se está ya disolviendo en esta era donde ya las fronteras nacionales son secundarias, tenemos bloques económicos como la Unión Europea, NAFTA, UNASUR, el Tratado del Pacífico, el Tratado de Shanghái, vemos como ya el dinero a partir de la posguerra, la cuestión de la moneda fiduciaria, ya no hay oro, todo es fiduciario, ahora estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de non-fungible tokens, que son los NFTs, de estas cosas, tú sabes, sublimación, subliminada, o sea, la idea de cómo la riqueza ahora son bits, ahora son números, es el lenguaje de código. Y lo mismo va de la mano con lo que mencionaron de la cuarta revolución industrial. La idea no solamente de la inteligencia artificial, sino también de la automatización de la economía, la cuestión de la robótica, la cuestión de los implantes cibernéticos, que a mi entender no va a ser tan apocalíptico como algunos transhumanos o como algunos críticos del transhumanismo lo pintan. Yo creo que a fin de cuentas, nuevamente, lo importante es tener ese marco metafísico y teológico claro. Al hombre no se le conquista con chips, no se le va a conquistar con químicos, no se le va a conquistar con, tú sabes, que yo sé, implantes robóticos. Al fin y al cabo, el hombre sigue siendo un espíritu en un cuerpo y se le conquista a través de la magia, a través de lo que nosotros conocemos hoy en día en nuestro mundo moderno como pues psicología, la psicología de masa y dentro de esta situación de psicosis colectiva que se está creando. Y eso era lo que yo quería decir en relación a lo que mencionaron los amigos. Paso el micrófono, adelante. Si me permiten, voy a complementar lo que inicialmente expliqué,
Pero igual, quiero hacer un pequeño paréntesis para aportarle algo a la pregunta que hizo Federico. Federico sobre Urano en Tauro, ¿o me equivoco? ¿Fue Federico? Ok, mira, yo me ubico en la astrología, me ubico necesariamente más dentro de la parte clásica, entendiendo que hay un septenario que tiene todo lo que se puede necesitar dentro de un concepto astrológico. Eso no quiere decir que lo otro no exista. Urano, Neptuno y Plutón sí existen, pero el proceso de acomodación de ellos es lo que va a costar mucho. Aparentemente, el uso de esos tres planetas está supeditado a lo que mitológicamente podamos rescatar, a lo que se parece que sí significa eso. Yo de lo que tengo la mayor seguridad es que la astrología empieza como un proceso de observación. El hombre allá, primitivo, mirando el cielo, observando esa cantidad de luces. Es un mundo sin contaminación, es un mundo sin nada artificial. Después de esa observación vino la repetición. La repetición es que comenzó a notar que cada vez que aparecía determinada luz en el cielo de un color grisáceo, comenzaban como a suceder determinadas cosas aquí en el entorno. Y cuando eso se consolida, viene lo que llamamos la comprobación. La comprobación es prever cuándo vuelve a aparecer esa misma luz dorada, grisácea, y a ver si suceden las mismas cosas que estamos notando que suceden. Ese proceso, yo intuyo, lo pasaron como prueba los planetas, el mismo Sol, Luna, Mercurio, hasta llegar a Saturno. Ese es el proceso natural, el que yo observo, o el que yo entiendo que puede darle cabida real a estos tres planetas. Porque lo más difícil ahora mismo es cómo logramos valorarlos a ellos. Coge uno a Venus, Saturno y puede darle una valoración de su fuerza. Pero con ellos no hay posibilidad. Entonces creo que si no se cumple un proceso de observación, repetición del fenómeno y la comprobación en futura, entonces vamos a estar siempre con un bloque en el que cada cual puede interpretar y opinar según su experiencia. Bien, eso por una parte. Escuchándolos a todos ustedes, sin duda alguna, tenemos claro que estamos en un momento supremamente complicado. O sea, pareciera como que la vida perdió sentido. Cuando Albert explica eso de la conexión, que nos van a conectar a todos, bueno, Acuario es un signo de aire y pareciera ser el signo de aire superior. Cuando uno ve el aire de Géminis, se queda más bien como en la información. Cuando uno ve el signo, la parte de Libra, el aire es como comparto una información. Pero cuando yo veo el aire de Acuario, reconozco que es como algo que es superior a mí, o es un reto al que yo debo acceder en algún momento. Entonces resulta que en los momentos en un momento tan clave como este, efectivamente, Acuario es como el punto de partida y llegamos a Saturno y nos encontramos que por más que exprimamos a Saturno buscándole las mejores posibilidades que pueda darnos, uno encuentra que él no deja de ser restrictivo, piramidal, complaciente con determinadas normas. Entonces quiere decir que todo el fenómeno que como humanidad podamos vivir acuariano está necesariamente ligado, estructurado en función Saturno. ¿Que Saturno es la política? Bueno, que Saturno es la pirámide que deja en una punta a uno solo con el poder y en la parte baja de la pirámide el gran colectivo. Bueno, sí, hay que escalar, listo. Todo eso lo podemos entender y se lo podemos mostrar a los interesados y seguramente en algún momento nos vamos a topar con que ese interesado, ese que nos está entrevistando, ese que nos está escuchando va a decir, bueno, si entendí bien, es claro que vamos para un momento complicado. Esto pareciera entonces que apenas está empezando en la parte complicada. Si él inmediatamente nos transmite eso, nos va a preguntar algo que es consecuente, nos va a decir, bueno, frente a esa posibilidad de encontrar un mundo tan controlado, tan esquematizado, donde hay unas normas como por ejemplo que hoy, si no tienes un carnet de vacunación, que ya no puedes ingresar a un restaurante, en fin, te comienzan a limitar. Y eso puede ser básico comparado con lo que pudiese ser más adelante. Entonces, cuando él pregunta, bueno,
Y entonces, ¿qué hacemos? Si es que tenemos alguna opción en este momento, siglo XXI, comienzos del siglo XXI, ¿qué podemos hacer? Yo le diría, miren, lo primero, o el acercamiento que yo me gozo realmente y lo disfruto mucho para tratar de entender todo esto hacia donde nos estamos avanzando, es la literatura de ficción que conforme avanza el tiempo deja de ser ficción, y sobre todo las mismas películas que vamos a ver en los cines, porque comenzamos a ver que esa película que vimos hace 10, 15, 20 años, hoy en día comienza a existir. Comienza uno a ver las películas de Elysium, comienza a ver las películas de Identidad Sustituta, y comienza uno a darse cuenta que efectivamente eso que se planteaba allí está cerca. Y para mí, en mi concepto, el libro que mejor describe, así, de una fidelidad total, eso que podemos vislumbrar que viene en los siguientes años, Fernando decía, en los siguientes 200 años. Sí, yo comparto eso. Es el libro titulado Oracle, de Kevin O'Donnell. Resulta que Oracle es la historia situada más o menos en el 2280, donde la gente no puede salir de sus apartamentos por dos razones. Primero, porque del apartamento lo tiene todo. No tiene que salir porque todo, absolutamente lo que necesita, llega a su apartamento. Segundo, allá afuera, las calles, el mundo es supremamente hostil y peligroso. Parece ser que en ese siglo XX, de 2020, 2200, siglo XXIII, el aire colapsó, o sea, la posibilidad de tener naturaleza que renueve el aire deja de existir. Entonces la población ha sido confinada a sus apartamentos para dejar que en las calles crezca vegetación y así poder renovar aire. Segundo, se ha hecho ya para ese momento la cotidianidad de los extraterrestres como miembros activos de la sociedad. Y además, allá afuera, existen colonias, grupos humanos que han sobrevivido y que son en extremo violentos. Entonces, esa es como una posibilidad de decir, hombre, este autor hace 40 años que escribió este libro, Oracle, que inicialmente se puede confundir con un libro de sistemas, pero no, es Ora-Cle de Kevin O'Donnell. Es hasta ahora el libro que yo aprecio, inclusive supera lo que 1984 y todos esos han propuesto, y bueno, si eso es una forma de entender, entonces, ¿cuál puede ser la solución? O sea, está claro que por todo lado nos están mostrando que vamos hacia algo que se sale de verdad de lo que humanamente uno podría considerar correcto, donde ya los valores, donde el núcleo familiar, todo eso deja de existir. Para encontrar una respuesta, yo tengo que entonces volver a entrar en Saturno, porque si Saturno es el dominante de Acuario, lo primero que yo encuentro en Acuario es que allí todo lo que significa el Sol como elemento de vida, como elemento de individualidad, queda marginado, deja de existir. O sea, en Acuario la posibilidad del Sol no existe. Y ahí empezamos entonces a entender para dónde va esto. Otra opción que tenemos de entender, ¿qué podemos hacer? Bueno, Saturno, muy fuerte en Acuario, él tiene algo que es la exaltación en Libra. Digamos que eso es lo que lo hace fuerte, o eso es lo que pretende hacer fuerte. Y pareciera que esa conexión de Libra y Acuario es afín, o sea, aire. Pero lo que sí tenemos que insistir es que en Aries hay un punto de máxima debilidad para Saturno. Diría yo, se entiende ahora ese plan teniendo en cuenta que Aries, ese es el libro, correcto, teniendo en cuenta que Aries es la cabeza, el cerebro. Yo diría entonces, ¿me están escuchando? Perdón. ¿Aló? Sí, 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 se escucha, Sí, se sí, escucha. ok, es que como se quedó fija la imagen. Entonces, en el 21 grados de Aries, tenemos que Saturno se cae. Yo lo entiendo como o aquello que realmente hace que Saturno pierda su poder,
o aquello que enfatiza el mal que Saturno pueda gestar. Estamos hablando de Aries, que es la cabeza. Y en las películas nos están mostrando la inserción de chips y cosas que, bueno, ni en sueños. Lee uno que ya hay la posibilidad de que tú pienses y que crees imágenes mentales que no son tuyas. Bueno, entonces yo digo, si a eso es que nos vamos a enfrentar, la verdad es un mundo muy, muy absurdo, digo yo desde mi observación. Si ese es el mensaje o el riesgo, ¿dónde está la solución? La única que yo puedo ofrecer ahora es una ligada a la mitología. Saturno se instaló después de violentamente destronar a Saturno. ¿Cómo sería entonces el mundo si Urano no hubiese sido destronado? Pero bueno, queda simplemente como una suposición. Mas lo cierto es que Júpiter fue el que destronó a Saturno. Quiere decir entonces que frente al imperio saturnino, llámese político, lo que quieran, la opción tal vez, la única que tal vez podamos jugarnos con sentido es una opción jupiteriana. Y la opción jupiteriana pasa por crear una conciencia, realmente ir hacia una conciencia espiritual, si es que cabe el término, una conciencia científica. Cierto es que si Júpiter es el conocimiento de alto nivel superior, está demostrado que cuando una persona trasciende la ignorancia o los niveles básicos de educación y se sitúa en un nivel superior de educación, cuando él logra, por ejemplo, una maestría, un magíster, está claro que él tiene conocimientos que le permiten no solamente entender y mejorar su vida, sino acceder al mejoramiento de la vida de otros. Entonces, si Júpiter es la antípoda, es el enemigo de Saturno, y Saturno es el que amenaza realmente con meternos en unos límites, pues yo creo que llegó la hora de entender que todo lo jupiteriano, los hombres jupiterianos, los lugares jupiterianos, la vida jupiteriana es la que tenemos que recuperar. Es increíble que hoy en día al sabio no se le preste atención y el ignorante es voz populi, sale en la televisión y es el gurú. Algo parecido está sucediendo hoy con este tema de la pandemia. Los científicos que han trabajado no los entrevistan y entrevistan a lo que llamamos especialistas o encargados. Por poner un ejemplo, para que se me entienda el punto focal. Aquí en Colombia tenemos un científico de la categoría y la excelencia de Manuel Elkin Patarroyo. Manuel Elkin Patarroyo trabajó muchos, pero muchos años trabajando en la construcción de una vacuna para la malaria. Finalmente lo logró. Diseñó una vacuna contra la malaria. ¿Qué pidió a cambio Manuel Elkin Patarroyo? Simplemente que la vacuna fuera con un letrerito que dijese regalo de Colombia al mundo. No pidió absolutamente nada. No quería que se comercializara. Quería que fuera un regalo para la humanidad. Pues los laboratorios lo bloquearon porque como eso no producía dinero. Entonces sencillamente lo dejan al margen y quedó anulado. Es increíble la ignorancia. En los 2 años y medio, ya bueno, arrancamos para el 3er año, tengo la plena seguridad de que nunca en la televisión de Colombia Manuel Elkin Patarroyo ha sido entrevistado por ningún medio de los que difunden noticias salvajes de cantidad de muertos figurados, datos que no cuadran. Entonces yo digo, cuando realmente al sabio, al gurú, al maestro, no se le permite expresar una opinión científica, es que no es una opinión personal, entiende uno que estamos mal. Y cuando el que sale a informar es un ministro a veces de salud, que incluso no es ni médico a veces, es increíble cómo en muchos países el ministro de salud es economista, es ingeniero, pero no es médico siquiera. Entonces, ese solo ejemplo que creo yo se está reproduciendo en muchos lugares del mundo, es la indicación de que efectivamente Júpiter no lo estamos observando, no lo estamos logrando llevar al primer plano. Y mientras eso no suceda, mientras no le demos el valor a Júpiter, la justicia, la información, la mente que piensa, la mente que es capaz de entender las cosas,
Entonces estamos condenados necesariamente a vivir la experiencia saturnina, tal cual como dije en un comienzo, nos la muestran en infinidad de películas, en infinidad de libros, que no, sin duda alguna, no nos dejan bien como bien organizados, bien parados. En fin, ese es mi complemento al comentario inicial y bueno, espero que sea adecuado y que sobre todo si tienen algo que complementar o preguntar, estoy aquí. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que mi aporte último de mi parte por lo menos sería que yo creo que como humanidad estábamos en general estamos todavía, ¿no? en una lucha contra Saturno, ¿no? Creo que si Saturno representa límites, forma, estructura, creo que en algún punto como personas en general estamos en guerra, ¿no? con los límites, con las formas, con las estructuras. Es paradójico, ¿no? Porque estamos en esa guerra y justamente lo que se nos vino encima, creo, y no fue casualidad, fue justamente un conjunto de normas, formas y estructuras, pero me parece que justamente porque estábamos tan en guerra como humanidad, con la parte sana de la forma, de la estructura, ¿sí? No sé si se entiende, de los límites. Creo que como humanidad nos hemos llevado a nosotros mismos y como individuos más allá de muchos límites sanos, ¿no? Y esto nos vino desde afuera, y está bueno también lo que dijo Fede, ¿no? Donde parece que nos están haciendo algo a nosotros, pero desde otro punto de vista quizás superior o más profundo podemos salirnos quizás de ese lugar y entender que de alguna manera también nosotros formamos parte de esto, o lo hemos elegido, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el aprendizaje, ¿no? Acá. Y cuál sería la oportunidad también, ¿no? Porque en algún punto esto de que nos impidan viajar tanto, movernos, consumir, salir afuera, también puede ser una oportunidad para volver a crear una civilización más humana. Por supuesto, no es lo que quieren ellos, ¿no? Pero es una oportunidad también de volver a crear, en vez de una sociedad, una comunidad, ¿no? Una comunidad local, basada en producción local, basada en valores elegidos por la comunidad, que no sean los valores que vienen impuestos desde arriba. Digo, va a ser muy complicado lograr algo así, y hay que ver si nos dejan, ¿no? Pero creo que está esa posibilidad también, ¿no? De cabalgar el tigre metafóricamente y aprovechar el momento y en vez de sufrirlo, tratar de aprovecharlo, digo. Sí, quería por ahí nombrarles algunas cosas con las que me quedo, ¿no? Con una un primer atisbo de una primera vuelta de integración, todo lo que se ha nombrado, ¿no? Digo, se habló de lo dulce. Luis planteó el tema del movimiento de la conciencia. Se habló de la performance, del teatro. Quizás podemos, por lo menos yo lo hago, tomarlo como una forma dulce de encontrarnos con algo realmente complejo y oscuro de lo más profundo que hace al ser humano en sus relaciones, en sus interrelaciones y en cómo se agrupa y cómo responde. Quizás es una manera de aproximarnos que también podemos significarlo de esta manera. Yo no sé cuál es el tiempo que está dispuesto para esto, Santi. Yo en breve tendría que, si ustedes continúan, en breve tendría que dejarlos. Sí, yo también estoy en el límite ya. No sé si alguien quiere agregar algo así que no sea muy extenso en lo posible, es como una síntesis. Bueno, yo quisiera primero agradecer, porque la verdad es que han sido intervenciones realmente muy interesantes, ¿no?
Y bueno, a todos en realidad. Hay varias cosas que me gustaría señalar desde una perspectiva tradicional. Lo que llamamos evolución de la conciencia es exactamente aquello que nos ha llevado hasta este punto, realmente. El concepto evolucionista, el concepto de la evolución, es un concepto que, a pesar de que tiene ciertas reminiscencias, es decir, podríamos interpretar desde una perspectiva evolucionista muchas de las cosas pues, que definieron paradigmas anteriores, hay que entender que no es un movimiento hacia una conciencia, no es un movimiento hacia una conciencia expandida, como si en realidad el ser humano pues, hubiera nacido como un hijo de la tierra, de acuerdo, que tuviera que conquistar el cielo. El cielo no es una conquista, o sea, el cielo es nuestra pertenencia, es aquello a lo que nosotros pertenecemos. Eso como astrólogos tradicionalistas, o al menos los que nos centramos o hemos estudiado los paradigmas antiguos, de acuerdo, pues es en general lo que solemos enfatizar, ¿no? En un sentido hay que tener en cuenta que la teoría evolucionista fue una teoría moderna, claramente. Y además fue una teoría científicamente muy mal sustentada. Es decir, se basó en experiencias sesgadas que se establecieron sobre la utilización, por ejemplo, del proceso de selección natural realizado por el hombre, y se pensó que la naturaleza pues, operaba con el hombre a partir de ese proceso, ¿no? Hubo las leyes de Mendel y otros muchos descubrimientos, sobre todo la biología molecular, demostraron que el principio evolutivo no está centrado en la cadena de ADN, sino en el principio de recubrimiento celular y con la forma en que las células interaccionan entre sí, es decir, a través de la membrana y de los microtúbulos, más que a través del nucleolo de las células. Eso para empezar. Entonces, desde un punto de vista de la biología molecular, la biología, ciertamente, el evolucionismo, tanto darwiniano como neodarwiniano, ¿de acuerdo? Pues quedan muy mal parados, muy mal parados. O sea, quien haya estudiado algo de biología molecular habrá descubierto lo difícil que es establecer, pues en esos dos rangos categoriales, lo que representa la teoría evolutiva. Es más bien es más bien pues una mezcla de ciencias relacionada con el estudio de poblaciones, la demografía, de criterios estadísticos, que hay que entender que, a pesar de que en la ciencia moderna pues una de sus principales herramientas, según cuenta, es la estadística, eso nunca fue así. O sea, en realidad la estadística no demuestra nada. La estadística lo único que hace es recopilar datos y sacar medias. Hasta cierto punto indica lo que el mínimo común denominador. Luego es solamente un aparato que podríamos decir metodológico, ¿de acuerdo? Que nos sirve para confirmar nuestras teorías. Claro, yo, confirmando mis teorías, ¿de acuerdo? Puedo buscar, pues, sesgando totalmente el universo de lo que estoy pulsando a aquello que pretendo encontrar. La cuestión es que desde el punto de vista tradicional no existe propiamente la evolución, existe un reencuentro. Es decir, la verdad está en el principio. Entonces, un principio básico para entender el paradigma tradicionalista o el paradigma tradicional es que nosotros no nos hemos creado nosotros mismos. Lo más peligroso que hay en este proceso de comprender el desarrollo del hombre como un proceso de superación de diversas etapas a través de una amplificación de nuestro universo es precisamente lo que está alentando que nosotros pretendamos superar las fronteras de nuestra esfera humana y pretendamos, de acuerdo, pues integrarnos como células dentro del seno de un organismo mayor que obedece pues a todo lo que hemos visto a lo largo del periodo de las conjunciones de los cronocratorios en signos de tierra y por lo tanto que tratemos de conectar, de establecer un principio de interconexión que genere pues una red neuronal. Esa red neuronal ya está creada. O sea, cuando hablábamos acerca de la singularidad de la IA, o sea, la singularidad de la IA ya se produjo. O sea, realmente en estos momentos ya hay una inteligencia, que se puede escapar a cualquiera de las manos. Porque en realidad nadie controla lo que nosotros estamos haciendo en Internet. Es algo que se autorregula. Entonces los señores son básicamente los que administran, posibilitan o mantienen las vías abiertas
para que nosotros hagamos ese proceso, que es un proceso paulatino de cerebralización de lo que es la nososfera. Ese es el grave problema. Claro, comparto el optimismo en cuanto a lo que esto puede ocurrir, en cuanto a lo que esto puede implicar, en el sentido de que muy probablemente pues, podamos crear un espacio o pueda surgir un espacio en el cual los seres humanos no seamos necesarios. Es decir, un espacio en el que los seres humanos, ¿de acuerdo?, seamos células, neuronas dentro de este sistema. Pero eso implica necesariamente la destrucción del ser humano tal y como actualmente lo conocemos. Implica, por lo tanto, la destrucción de los vínculos como nosotros los entendemos. Y una explosión en progresión geométrica de lo que son nuestros inputs y nuestros outputs vinculares. Con lo cual, hasta cierto punto, lo que nosotros estamos presenciando, el transhumanismo, y eso pues me pareció que es justamente lo que apuntaba Fernando, el transhumanismo lo que ataca es a la esencia del ser humano como un ente que obedece a una inteligencia, que es una inteligencia superior, de la que él se siente parte, ¿no? Que siente la pertenencia a ese principio. La búsqueda de la tradición es la búsqueda de las fuentes de aquello que nosotros somos para entender nuestro mundo y para comprender nuestra realidad. Es decir, la realidad viene de fuera, es decir, la realidad viene de Dios. No somos nosotros que vamos hacia Dios, es Dios quien viene hacia nosotros. Es Dios quien nos interpela. Muchas veces se tiende a pensar que la astrología es entender que los astros simbolizan nuestra realidad. Pero eso más bien desde una perspectiva tradicional es justo al revés. Es decir, no es que los astros simbolicen aquello que está ocurriendo en mi vida. Es que yo simbolizo aquello que los astros, ¿de acuerdo?, están ejecutando por encima, en ese orden sobrenatural, en ese orden metafísico, y lo encarno en la Tierra. Es decir, yo soy la representación del proceso de Dios, ¿de acuerdo?, de liberar los potenciales de la materia. Por lo tanto, en ese sentido, hay un componente muy importante no de comunicación, que es lo que pretende crear esta realidad emergente, sino de comunión, que es una cosa completamente diferente. Puedo comunicarme contigo, pero la comunión contigo es el hecho de sentirme común, el hecho de sentir que en mi vínculo se está produciendo un verdadero intercambio, no a un nivel puramente intuitivo, ni a un nivel puramente lógico, sino que verdaderamente eso está comprometiendo mi forma de ser, mi forma de vivir, implica necesariamente, de acuerdo, un retorno a la raíz. Es detrás de eso que muchos de nosotros, o al menos yo, a lo largo de mi proceso como astrólogo, que fue un proceso largo y arduo, porque yo procedo de una tradición de hombres que se dedicaron a la enseñanza, muy positivistas, de corte muy racionalista, ¿de acuerdo? Pues me ha ido transformando. O sea, que ha habido una dialéctica realmente, de acuerdo con los paradigmas y la epistemología, y un intento, de acuerdo, de entender de dónde surge, es decir, de dónde surge, de acuerdo, los parámetros que definen el paradigma moderno, que es al que yo pertenezco. Entonces, la búsqueda de la tradición ha sido una búsqueda de sentido. Y en esa, como decía un profesor mío, de acuerdo, pues Panikar, ¿vale? Él decía, hay que pensar en lo retroprogresivo. O sea, ir hacia atrás para comprender quién soy es el impulso, lo que favorece el impulso espontáneo de mi identidad como organismo. El entender que yo no soy parte. Es decir, el entender que yo soy un elemento resonante de la totalidad. Un elemento resonante de la totalidad. Y ese es un principio que está muy lesionado en este proceso. Ahora bien, es un principio que tiene una doble dirección. O sea, por un lado, yo puedo vivir esa crisis como una crisis interna, como una crisis individual, una crisis en la que me siento responsabilizado por la situación, una crisis en la que yo conecto con la performance, no porque yo no entienda,
de acuerdo, que realmente esa performance es un teatro, sino porque entiendo que puedo formar parte de ese teatro y arreglar mi vida en función, arreglar mi problema, dando por válidos los parámetros que se me sirven en base a esa coherencia universal dentro de lo que es, sobre todo, el consentimiento, el consenso. Es decir, yo no puedo resistir el consenso porque el consenso me conviene. No es que yo no entienda que realmente no existen bases lógicas o argumentos tangibles, argumentos válidos, de acuerdo, para refutarlo. Veo claramente que el problema no está en un virus que, como decía Fernando, causa un 0,1% de mortalidad. Todos sabemos eso, todos vemos eso. La cuestión es que cuando todos actuamos en común, estamos alimentando nuestro sentimiento de rebaño. Como detrás de ese sentimiento de rebaño hay una conexión que nos permite movernos de forma muy rápida a través de un universo virtual. Y como nuestro universo es un universo en el cual debemos vencer la resistencia de lo físico, la sugestión de lo aéreo, es decir, la sugestión del contacto sin límites y la sugestión de poder liberar mis fantasías a través de la recompensa que hay detrás de los sistemas o de los medios virtuales, esa situación es una situación que no es que cause un sesgo. Yo sé perfectamente que estoy en un teatro, yo sé perfectamente que estoy en una tramoya, pero la tramoya es la antesala a mi mundo virtual. Un mundo virtual en el que la performance la puedo hacer yo y me puedo construir mi propia realidad. Entonces, si yo acepto acuerdos y condiciones de acuerdo de una aplicación, sin leérmelos, mi entrada al espacio virtual me va a permitir, a cambio simplemente de que yo acepte esos términos, poder construir mi realidad a mi modo y manera. Con lo cual, yo no creo que haya una segmentación de las capas entre la población, en la que haya capas pues, que se lo tragan, haya capas que consienten, ¿de acuerdo? Haya capas que son críticas, pero que lo admiten porque tienen que vivir. Yo veo que claramente todos sentimos que lo que está ocurriendo erosiona una manera de entender la vida. Pero sobre todo, yo lo que percibo es que la gente sabe, ¿de acuerdo?, que esa erosión implica necesariamente la potenciación de un espacio en el que se sienten cómodos. Entonces, cuando Giovanni hablaba, sí, ese mundo en el cual tú tienes acceso a todo lo que necesitas sin necesidad de irlo a buscar. Un mundo en el cual, o sea, por ejemplo, aquí estamos viendo la disolución del materialismo. Es decir, la disolución del materialismo implica que yo ya no soy propietario de nada. Yo, por ejemplo, salgo por la calle, cojo una moto, ¿de acuerdo? Porque tengo una aplicación y estoy pagando un tanto al mes, ¿de acuerdo? Y me muevo por la ciudad, dejo la moto en otro lugar, compro el pan o me tomo un café y luego pues cojo la moto y vuelvo a casa. La moto no es mía, yo uso la moto por toda la ciudad. Y lo mismo pasa lo mismo pasa en Airbnb, y lo mismo pasa con muchos otros sistemas que en realidad lo que favorecen precisamente es que acabemos siendo posesores de nada y usufructuarios de todo. Y eso es cómodo, porque no nos impone obligación, sino simplemente nos acerca al disfrute. Y es esa performance claramente la que está seduciendo a la población, sobre todo a la población que más capacidad tiene y que más elementos racionales maneja, porque entiende que detrás de esto hay una evolución ciertamente de la conciencia. Una evolución de la conciencia, pero ¿de qué conciencia? Como decía Lenin cuando fue Fernando Los Ríos a visitarle, ¿usted no piensa darle libertad a los rusos? Contestó Lenin, bueno, ¿libertad para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieren la libertad? Y eso es el factor fundamental sobre el que hay que incidir cuando estamos valorando esta situación. Es decir, tenemos una libertad negativa, que es la libertad de.
Y tenemos una libertad positiva, que es la libertad para. Entonces nosotros en esta sociedad tenemos libertad de, pero no tenemos libertad para. Tenemos una serie de valores reconocidos, a priori cedidos por nuestra condición mera de ser personas, y cuando se trata de ejercerlos, pues se nos dice, bueno, libertad para. La libertad de reunión, vale. ¿Para qué quieres reunirte? Y es ahí donde Saturno está actuando de forma dulce. Es ahí donde estamos presenciando la sugestión del poder blando. Es decir, en la neutralización del proceso selectivo. La neutralización del proceso selectivo. La neutralización del proceso selectivo parte en lo político de decir, bueno, ¿la mano derecha o la mano izquierda? Ahora bien, en el ámbito en el cual la persona realmente ejerce el poder en una sociedad de mercado, la manera de eliminar, ¿de acuerdo?, la capacidad de elección del individuo es ofrecerle tantas opciones, que ninguna de ellas le parece mejor que otra. Por ejemplo, yo en mi adolescencia quería ver una película. Iba a la película, iba al videoclub y pagaba el dinero. Y yo sabía que tenía que volver la película al día siguiente, con lo cual la veía ese día. Ahora, en HBO Max, empiezo a ver una serie, no me gusta, la paro, busco otra. Empiezo una serie, veo 3 capítulos y la dejo, porque busco otra. Y al final no veo ninguna serie. Simplemente mi mente va pasando de un lado a otro y eso es realmente lo que quiere este sistema. Lo que quiere ese sistema es que a través de la posibilidad de elegir cualquier cosa, al final no acabes sin elegir nada. Y Bueno. entonces es cuando el sistema puede dictarte aquello que te conviene. Porque como estás desactivado, la posibilidad se le ofrece muy simplemente de infiltrar aquellas consignas, que son consignas que en último término son seductoras, porque siempre multiplican el estímulo. Siempre multiplican el estímulo. Y nosotros somos mamíferos, tenemos un sistema límbico. Nosotros funcionamos no a través de construir conocimiento, sino a través de recibir estímulo. Ese factor es muy importante a la hora de entender las sugestiones del proceso, porque de lo que se trata es de convertirnos en neuronas. Y las neuronas funcionan por estímulo, simple y llanamente. Estímulo, respuesta, inmediata. Sin discriminación. Una neurona es tanto mejor cuanto menos resistencia ofrece al estímulo. Cuanto más capacidad tiene de conectar a una con otra. La base del sistema de nuestro cerebro, ¿de acuerdo?, es hormonal. Y no se basa en el dolor, sino simplemente en la calidad del placer. Es el principio del placer, con lo cual aquí Saturno está actuando, ¿de acuerdo?, ofreciéndonos lo que queremos, y dándonos lo que queremos multiplicado por 1000, comprando nuestra obediencia. ¿Para qué? Para convertirnos en neuronas. Para convertirnos en neuronas en un sistema que ni siquiera tiene cabeza. Porque está funcionando de modo exponencial, está funcionando a una velocidad que ya nadie controla. Es decir, la singularidad de la que hablabais antes, esa singularidad hace tiempo que se ha producido y hace tiempo que está performando, no solamente a nosotros, sino también a los administradores del sistema. Esa singularidad se produjo. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tardará esa singularidad en conquistar el globo? Mi impresión es que va a ser muy rápido. Y mi impresión es de que ningún ser humano va a sobrevivir a ese proceso. Ahora bien, quedarán nuestros recuerdos, quedarán nuestras experiencias, quedará todo aquello que es valioso de nosotros, lo que es valioso para el sistema. Es decir, todo aquello que hemos acumulado, ¿de acuerdo?, como bagaje de conocimiento, ¿de acuerdo?, se integrará dentro de los buscadores. Básicamente los buscadores. Los buscadores en la red, ¿de acuerdo?,
serán, por llamarlo de alguna manera, las grandes bibliotecas de las conciencias. Y eso ya se da, porque cuando yo entro en la red, el sistema sabe perfectamente quién soy. Sabe perfectamente quién soy no porque diga este es Albert Maceo, sino porque tiene todo mi programa de búsquedas, el programa de búsquedas que yo he hecho desde que empezó esto. Con lo cual, eso es mi conciencia para el sistema. Y en el fondo, viendo todo lo que a mí me gusta, todo lo que yo he pensado, todo lo que yo he escrito, ¿de acuerdo? Todo ese proceso aplicado y trabajado a través de algoritmos puede fácilmente, ¿de acuerdo?, abrir ciertos núcleos que funcionen de ciertos bloques en paralelo y generar una conciencia universal. Entonces, el peligro para nosotros, es decir, el peligro para el ser humano tradicional o el que busca la tradición es letal. Ahora bien, para la felicidad humana, en el sentido en el que entendemos la felicidad los hombres modernos, es utopía. Es la utopía realizada. Eso es lo que quería comentar. Prefería ser breve, pero... Bueno, eso último fue una bomba. Creo que voy a tener que digerirlo. Mucho en qué pensar. Yo me tengo que ir. ¿Dónde me apunto para esa utopía y cuántas vacunas necesito? Por favor. Necesitas 18. O 34. Bueno, vamos a ver, el número de vacunas irá en relación proporcional a la cantidad de audiencia que necesiten ellos de la que necesite este sistema, de acuerdo, obtener patencia, ¿no? Y desde mi punto de vista yo no veo ningún límite a corto plazo. Cualquier cosa para seguir fornicando y hacer drogas. Me pongo cuantas Sí, básicamente. Bueno, gente, yo me tengo que ir. Es un poco más triste que esto. O sea, si fuera a fornicar, amigo Fernando, si fuera a comer rosquillas hasta reventar, que por otro lado nos están intoxicando con azúcar y con otras muchas cosas, si fuera eso, pero es por porno. Porno. Es sí, porno. sí, ¿eh? Yo soy un hombre sencillo, no yo no quiero comer. Por no dejar. Bueno, de mi parte los dejo. Les agradezco mucho esta oportunidad, Santiago. Ni más faltaba, gracias por este espacio. A todos ustedes, un abrazo, por favor, desde Colombia. Pásenla bien. Igualmente, seguimos la próxima. Chao. Estamos en Chao a contacto. todos. Adiós, adiós.